Quiero hacer referencia muy particular al artículo 546, que es la oposición al embargo y su suspensión. Sabemos que en el embargo ejecutivo se deben embargar bienes que sean propiedad del ejecutado. En la práctica pudiera suceder que al momento de practicarse un embargo se embarguen bienes que no sean propiedad del ejecutado, que sean bienes propiedad de un tercero. Entonces se debe hacer la oposición, ese tercero puede hacer la oposición al embargo. Artículo 546, un artículo bastante extenso, dice: si al practicar el embargo o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate se presentare algún tercero alegando ser el tenedor legítimo de la cosa, el juez, aunque actúe por comisión en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrara verdaderamente en su poder y presentar el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieran a su vez a la pretensión del tercero con otra prueba fehaciente, el juez no suspenderá el embargo y habrá una articulación probatoria de 8 días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo el noveno sin conceder término de distancia. En este encabezamiento se establece primero cuál es la oportunidad para hacer esa oposición por parte del tercero que tenga la tenencia legítima de la cosa embargada. Dice: si al practicar el embargo, es decir, en el momento de practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate, de tal manera que tenemos 3 oportunidades. En el mismo acto del remate, en el mismo acto del embargo, después del embargo y hasta el día siguiente a la última publicación del último cartel de remate. Si se presenta algún tercero, inclusive en el mismo acto de remate, en el mismo acto de embargo, y presenta una prueba fehaciente, alegando ser el tenedor legítimo, el juez examina la prueba, aun cuando sea un juez que esté actuando por comisión. Por ejemplo, un juez se libró el mandamiento de ejecución aquí en Trujillo y el juez que está actuando es un juez de Mérida, por ejemplo del Vigía. Ese juez, aun cuando está actuando por comisión, por el mandamiento de ejecución, puede resolver esta oposición. Entonces el juez examina si se trata de un documento que acredite verdaderamente esa tenencia, y si él considera que el tercero que alega la propiedad o la tenencia legítima de la cosa tiene ese carácter, pues suspende el embargo. Pero si el ejecutante y el ejecutado o el ejecutado se opusieran a la pretensión de ese tercero, también con otra prueba fehaciente, el juez no suspende el embargo, sino que abre una articulación probatoria de 8 días, decide al noveno sin conceder término de distancia lo que tenga a bien resolver. ¿Qué debe resolver el juez? Dice el artículo 546. El juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa. En caso contrario, confirmará el embargo. Pero si resultare probado que el opositor solo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, o que solo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo, pero respetando el derecho del tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos, se declararán embargados estos y su producto se destinará a la satisfacción de la ejecución. En este último caso, la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquel a quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la fijación del justiprecio de la cosa embargada se tomará en cuenta esta circunstancia. De la decisión se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en que, conforme al artículo 312 de este código, sea admisible el recurso de casación. Si se agotaren todos los recursos, la sentencia producirá cosa juzgada, pero la parte perdidosa, en vez de apelar de la sentencia de primera instancia, podrá proponer el correspondiente juicio de tercería si hubiere lugar a él.
De tal manera entonces que el juez en la sentencia va a establecer de quién es la cosa, si se trata de la propiedad del tercero o si este tercero es simplemente un poseedor precario o tiene algún derecho sobre la cosa, pues decreta el embargo, mantiene el embargo, lo ratifica, pero le deja salvo los derechos a ese tercero, a quien en el acto de remate se le debe respetar cuidadosamente y eso se va a tomar en cuenta para el justiprecio. Este mismo artículo 546 en la práctica se utiliza, aun cuando está en la normativa relativa a la ejecución de la sentencia y relativo al embargo ejecutivo, también se utiliza para cuando en un embargo preventivo se embarguen cosas pertenecientes a un tercero. Es decir, en la práctica, como no hay una regulación expresa a la oposición del embargo preventivo, pues entonces se aplica de manera supletoria, diría yo, entre comillas, este artículo 546. De tal manera que se puede utilizar tanto para el embargo ejecutivo como para el embargo preventivo. Sin embargo, en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, que nos regula la tercería, ¿verdad? Entonces, en el artículo 370 se nos habla de esta situación. Cuando dice, los terceros podrán intervenir o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes. Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al demandante. Entonces dice, segundo, cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, este se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 546. Si el tercero solo es un poseedor precario a nombre del ejecutado o si solo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, podrá también hacer la oposición a los fines previstos en la parte única del artículo 546. De tal manera entonces que la jurisprudencia en un momento fue vacilante si este artículo se aplicaba o no en los casos de embargos preventivos. A la final la jurisprudencia vino aceptando, y así se ha ratificado en muchísimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, una jurisprudencia constante, permanente, que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia, pues ha aceptado que en vez de utilizarse el juicio de tercería, se haga a través del artículo 546, porque es un trámite mucho más rápido, mucho más sencillo para la oposición de estos embargos. Entonces, en la práctica nos encontramos que se aplica tanto a la oposición de embargos ejecutivos como a la oposición de embargos preventivos, inclusive en el mismo acto del embargo, que a veces resulta un acto complejo, un acto difícil, un acto que pudiera tener rencillas en las partes y que el juez tiene que cuidar mucho la estabilidad del tribunal y el respeto a la majestad de la justicia, pues se pueden presentar terceros alegando ser los poseedores y los titulares o los propietarios. Por ejemplo, el ejecutante creía que que un vehículo era propiedad del ejecutado, y cuando llega a embargar se encuentra que ese bien lo había adquirido previamente en un tercero que presenta un documento autenticado de compra del vehículo y que presenta, por ejemplo, un título del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Obviamente el juez ahí tiene que resolver, suspender el embargo, porque hay un tercero que está probando que el bien es propiedad suya y no es propiedad del ejecutado. En la práctica esto hay que tenerlo muy en cuenta y también ir muy preparado, tanto como ejecutante como ejecutado, para que si un tercero llegara a alegar ser el propietario, el poseedor legítimo o poseedor precario, o que tiene un derecho permanente sobre la cosa, pues hacer oposición con otro documento.